en el aire. Bueno, buenísimo. Estamos entonces ahora con la invitada del día, que no es invitada sorpresa, porque ya te dimos promoción en las redes, así que ya no es más invitada sorpresa, o invitada sorpresa. Una amiga, ¿sí? De hace mucho tiempo que nos conocemos, Miriam Cerdá. Yo, si querés, te presento. A mí me gusta preguntarle a la gente, ¿quién es Miriam? ¿Quién es? Así, como toncito. ¿Quién es, Miriam? No, yo soy geólogo en ciencias de la zaraza. No. ¿Quién es Miriam? ¿Quién es realmente Miriam? Y me pareció interesante cuando te lo pregunté, que, bueno, contalo si querés, y yo después le cuento a la gente cómo te presentaste acá en un texto. ¿Quién es Miriam? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? La verdad que todavía la estoy buscando. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es Miriam? ¿Qué es Miriam? Y en parte soy como digo, soy muchas, digamos, ¿no? Todas las que fui, todas las que soy ahora, todas las que seré. Entonces es bastante compleja la pregunta en sí, decir, bueno, esta persona es esto, ¿no? Sí me identifico con esto de ser, de buscar lo mejor en la educación, ¿no? Ser educadora. Eso es lo que creo que más, en donde más me emociono. Donde más me entusiasmo es en eso, en estar con la gente, pero la educación en esa doble cara, ¿no? De aprender y de enseñar. ¿Cómo aprende? ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo aprende el otro? ¿Qué tiene ganas de aprender la gente? ¿Qué tengo ganas de aprender yo? Entonces, por ahí es que se me va la vida, digamos, ¿no? Bien. En buscar esas experiencias. Así que, lo dejaría ahí. Es una buscadora de emociones positivas, parece, ¿no? Ponele. Sí, y ahí se me complica un poco, ¿viste? Lo de las emociones positivas, digamos. Sí, yo creo que hay que construirlas más que, o crearlas, ¿no? Sí. Que está en mí misma esa generación de las emociones positivas y de los pensamientos positivos. Está dentro mío, las herramientas las tengo para generarlo, ¿no? Sí. A veces uno se bajonea igual, ¿eh? No, obvio. Tenés todas las herramientas en la mochila y te las olvidaste y ¡pum! De nariz al piso. Eso me pasa bastante seguido. Pero como sé dónde están esas herramientas, claro, rápidamente me rearmo y digo, vamos, acá, claro, arriba y ya. Sabés que es una ola. Acá, otro acá y uno sale. Es una ola que pasó, que pasó. Hay que evitarla un rato y después ya pasó. Ya está esa certeza ahí. Sí, tal cual. Bueno, sí, Miriam es amiga, ella se describe por privado como madre, abuela, profe de lengua y literatura jubilada, jubilada, estoy leyendo, actriz, bueno, ahora entiendo por esto que también que tenías muchos roles en tu vida, instructora de yoga, por eso no tenemos que apurar porque ahora en 10 minutos da una clase, permacultora y lo más interesante una de las cosas que nos ha unido es facilitadora de o en Pedagogía 3000, que es una corriente de educación integral, digamos. Y además es platense, de La Plata, y Pincharrata. Pincharrata es estudiante de La Plata, ¿no? Estudiante de La Plata, sí. Un saludo a todos los bahienses y bahiensas que son del Pincha. Bien. Miriam, en esto que nos une y la mirada que es la educación integral o el aprendizaje integral de niños y adultos, ¿no? Hay algo muy interesante que siempre conversamos, que es esto que hizo este señor, este loco, Howard Gardner, allá en 1983, cuando planteó, todos somos inteligentes. Todos. No solo porque te vaya bien en matemática, vos sos el abanderado, sos el mejor de la clase. No, todos somos inteligentes y desarrolló esta teoría de las inteligencias múltiples, que ahora se abrió un poquito más. Y es muy interesante para que lo veamos como padres, como educadores, como aprendices también. Sí. A mí me gustaría que vos lo cuentes. ¿Qué es esto de la teoría de las inteligencias múltiples? Bueno, tiene una pata muy científica de las ciencias duras que tiene que ver con la neurología. En un principio, vamos a contarle a la gente cómo arranca, que es muy antiguo, es antes de que existieran las tecnologías que hoy permitieron comprobarlo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? La gente se golpeaba, por ejemplo, en la cabeza de un lado y perdía el habla. Pero se golpeaba de otro lado o tenía otro problema y perdía la capacidad de las operaciones matemáticas, ¿no? Entonces ya había
una cierta conocimiento así medio casero de que en el cerebro no estaba, había como grupos de neuronas que se especializaban, ¿sí?, en algunos procesos, y que por eso no todas las personas, por ejemplo, que tienen un accidente, un golpe, un ACV, van a reaccionar de la misma manera o van a tener las mismas dificultades, ¿sí? Entonces esto, con la tecnología avanzadísima que hay en este momento, se llegó hasta a precisar con mucha exactitud qué grupos de neuronas en qué parte del cerebro se especializaban en esos procesos. Lo que hizo Gardner fue más bien sistematizarlo esto y darle una mirada psicológica que después se usó en la educación, okay, ¿no? Y en un principio él sistematiza 8 inteligencias, 8 tipos de inteligencias, que quiere decir que hay lugares del cerebro que están como especializados en manejar cierta información y procesarla, pero con el mismo sentido de equipo que tienen, digo yo, ¿no? Que las neuronas, que trabajan todas juntas. Nunca hay una parte que está trabajando y el resto descansa, ¿sí? Sí. Al contrario, todas trabajan para todas, va y viene la información todo el tiempo, pero como que hay un núcleo que siempre está más especializado en algo y entonces le va mejor. Eso quiere decir que todos tenemos todas esas inteligencias. Esas 8, más algunas que están siendo agregadas, ¿no? Sí. La primera que se agregó fue en el 99, fue Goleman agregó la emocional, ¿no? La inteligencia emocional, que fue muy famosa también, hoy todavía está hablándose muchísimo de eso, y cómo interviene la inteligencia emocional en los demás procesos de las otras inteligencias. Okay. Es decir, no pueden funcionar las otras si esta, que está medio como en un lugar muy central, no trabaja. ¿Y cuáles son las otras? ¿Sí? Cuando decís las otras. Las otras, y a ver, si tenés ponés la imagen, mejor así las decimos. Sí, todas. Recién. Yo no me la voy a acordar. Yo te la. ¿Querés que te vaya haciendo así, ping-pong? Sí, vamos a la primera que está acá, inteligencia lingüístico-verbal. Bien, inteligencia lingüística verbal, que tiene que ver con los procesos que realizamos cuando vamos a comunicarnos. La matemática. Que tiene que ver con los procesos de operaciones lógico-matemáticas, la naturista, que tiene que ver con la relación o la percepción de la naturaleza, ¿sí? Los ecólogos tienen más que nada desarrollada, pero todos deberíamos desarrollarla. Sí. La musical, que tiene que ver con los procesos musicales, tanto el oído como el proceso de la armonía y el ritmo, y la melodía, que son 3 facultades y 3 procedimientos diferentes, pero que se trabajan con esa inteligencia. No me voy a olvidar. No, la corporal, la kinestésica, la gente de deportes. La de los deportes. Sí. La espacial. Bueno, y Gardner había separado en intrapersonal e interpersonal. Claro. Que en realidad, gran parte de esas dos están en la emocional, ¿sí? La intrapersonal tiene que ver con el autoconocimiento. Es decir, ¿cómo puedo yo procesarme a mí misma, mi propia información que yo genero, y cómo puedo resolver sobre eso, ¿no? Tomar las decisiones. Y la intrapersonal es cuán perceptivo soy de los datos que las otras personas me están dando para yo poder procesarlos y saber cómo tratarlos. En la emocional, uno lo que trabaja más profundamente es ser capaz de reconocer los propios estados anímicos, ¿sí? Y de poder encontrar la mejor manera de expresarlos. Bien. Es decir, si yo tengo una emoción y la emoción me desborda, puedo hacerme daño y puedo hacer daño a otro. Claro. Entonces, no nos va a llevar a una buena relación conmigo mismo ni con los demás. Entonces, no se trata de reprimir, y acá lo interesante de esto es eso, ¿no?
Durante muchos años la respuesta era reprimir, porque había que suprimir la emoción y entonces nos volvimos muy racionales en cuanto a lo intelectual, sobrevalorizamos ese costado, como que eso era el éxito, ¿no? Es muy inteligente, le va bárbaro en matemática. O es muy bueno con el fútbol, le va bárbaro en el fútbol, pero emocionalmente, ¿qué le pasa? Nada, claro. Y si no tiene las herramientas emocionales para manejar eso, el éxito o el dinero o la fama que pueda alcanzar la persona, por dentro la persona está desgarrada. Sí. Y lo va a llevar a destruirse o a destruir a otros también. Sí. Entonces, la importancia primero de reconocer, ¿para qué nos sirve esto? Yo soy muy práctica en este sentido, porque capaz que la idea, primero que nos sirve para esto que dijiste vos. Todas las personas cuentan con algún tipo de inteligencia que les más acorde a su manera de ser. ¿Sí? Lo interesante es que no quiere decir que no pueda desarrollar las otras áreas de su vida. Punto 1. Esa sería la segunda conclusión. Y la tercera es que si tiene una buena manera de conectarse con sus emociones, todavía va a potenciar mucho más el resto de las inteligencias. Exacto. ¿Sí? Entonces, esas tres cosas para mí son como básicas para entender lo de las inteligencias. Hay otras sí, está la existencial, por ejemplo, que esa la agregó Gardner también. Sí. Se habla de una inteligencia práctica que tiene que ver con la resolución de los problemas más físicos, más materiales. Sí, sí. Se habla de una inteligencia intuitiva que no pasa por el lado lógico-racional, sino que directamente se produce casi como en un estallido, ¿no es cierto? Como una iluminación. Sí. Y después de otras como la creadora o co-creadora, que tiene que ver más con ser capaz de visualizar más allá del horizonte, le llamo yo. Bien. Muy poético la mía, pero... Sí, los visionarios. Quiere decir que... Claro, exacto. Es decir, ¿cómo puedo yo estar pensando? Y en este momento me parece muy, muy importante esta inteligencia, ¿no? Porque nadie sabe cómo va a ser el mundo dentro de 6 meses. No lo podemos ver, no lo podemos imaginar. Ok, los que ahora están flasheándola son estas personas que tienen una inteligencia co-creadora y están diciendo, capaz que están diciendo cosas que para el resto son divagues, pero en el fondo son cosas que son muy factibles de que llevarse a la práctica. Sí, garantizo que para el resto es divague, ¿eh? Por un tiempo es divague hasta que cae en el otro la semilla. Claro, y sí, imagínate que, sí. No sé, qué sé yo, los inventores. Bueno, el inventor tiene una lógica muy, muy creativa, pero ahora estamos hablando de la co-creativa, es decir, es un pasito más. Sí, claro, es decir, tengo que aprender a crear con los otros. Porque si no, me quedo en mi laboratorio, ¿no? Como Dexter, pero no... Sí, como un ermitaño creador, claro. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo crear con los demás? Esto es, por un lado, para mí, la enseñanza más linda que tiene el tema de las inteligencias múltiples. También para enseñarnos a nosotros a ser armoniosos y armoniosas, en este sentido, ¿no? Por un lado, a no torturar a un niño o una niña que siente que, por ejemplo, no es lo suyo la matemática, que quiere dedicarse a la música. La música, a partir de la música, puede desarrollar las demás inteligencias. Exacto. Sea la inteligencia lingüística, la física, desde esa inteligencia que le es propia y que le es más accesible, claro. puede ir a motivar el resto de las inteligencias. Esto por el lado de decir, bueno, si le va mal en matemática, tiene que hacer más horas de matemática. No. Enseñarle matemática desde la música, claro. Está en la perspicacia y en la habilidad del educador. Lado. Está ahí, estamos, la responsabilidad está en el... Exacto. Y muchas veces, y por otro lado es que te dicen, bueno, le gusta la música, entonces que se dedique solamente a eso. Tampoco sería bueno. Exacto. ¿Se entiende por qué? Porque va a quedar como desarmónica la personalidad, porque después le va a costar interactuar con otras personas que son diferentes o que tienen otras inteligencias, o le va a costar resolver otros problemas. Es decir, es un músico fantástico, pero no habla con nadie. Las cuestiones de... Claro, ¿viste? O no sabe hacer un trámite en el banco. Exacto.
y se va a sentir como que, ¿cómo? No, yo soy incapaz para esto. No, no es incapaz. Va a tener que hacer un entrenamiento para que se armonicen las inteligencias, ¿no? Bien. Pero ahora, si vos me dejás divagar un poco... Acordate que tenés que la clase de yoga en 5, ¿eh? Yo por vos nada. Ya. Y ahí está. No, porque quería hablar de Metele. esta especialista que estuvo recién. ¿Cómo se llama la especialista que estuvo recién? La nutricionista se llama Nutrilina. A Nutrilina. Le quería agradecer esto. ¿Por qué? El cerebro funciona porque en realidad hay 3 cerebros en el cuerpo. Uno es el que tenemos en la cabeza. Después está el corazón, que tiene un campo electromagnético más poderoso todavía que el del cerebro, y está el intestino. En el intestino se procesan las enzimas, las proteínas y los lípidos que necesita sí o sí nuestro cerebro para funcionar cada vez mejor. Por eso, y en el corazón se procesan las emociones que necesitamos para vivir en armonía con los demás. Por eso, no podemos seguir pensando que lo que pasa en el cerebro es todo, claro, ¿no? Somos un todo con el corazón, con el intestino, con las manos, con los ojos, con los otros. Si no entendemos esa unidad, vamos a seguir haciendo algo que no estuvo bueno, que es separar en pedacitos al ser humano, y entonces no hay armonía, no hay felicidad, no hay salud, no hay nada. Trabaja en equipo, otra vez lo mismo, no colabora. Exacto. Hay que trabajar en equipo. Tal cual. Sí. Y el autoconocimiento es el camino, ¿no? Y también darnos cuenta que somos seres emocionales que razonan. Sí. Eso es importante. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con un desarrollo de la conciencia. Y ahí es donde los papás, las mamás y todos los educadores y educadoras, yo los invito a que descubran una vocación que tiene que ver con la maestría espiritual. Y lo llamo espiritual en el sentido de desarrollo de la conciencia. Claro. Ya no alcanza con enseñar matemática o música, ya no va más por ahí. Entonces sí o sí va a tener que encontrar las herramientas para un desarrollo primero personal del educador, que encuentre su propio camino, que encuentre su propio ser, para poder ayudar a crecer y a desarrollarse a las otras personas. Si no, vamos a seguir repitiendo lo que dice el manual. El patrón, claro, sí. Bueno, Rudolf Steiner, el creador de pedagogía Waldorf, decía que no se puede enseñar nada que no se haya conquistado. Entonces, bueno, el autoconocimiento uno puede transferir un montón de cosas, solamente por lograrlo en uno, sin... Tal cual. Y sí, lo importante es que cada una va a tener que encontrar un camino o una herramienta, ¿no? Por eso yo en mí misma, mi herramienta es el yoga, como desarrollo personal, físico y espiritual. Y después cada uno va a tener que encontrar el suyo. Claro. Hoy, gracias a la vida, hay muchísimas herramientas y tecnologías de desarrollo espiritual y de desarrollo de la conciencia. Entonces, pero hay que ponerse en camino, hay que trabajarlo bastante. Sí, y bueno, dicen que para poder ser más consciente, para poder surfear más esas emociones, tiene que tener una energía alta. Siempre con energía alta. ¿Y qué cosas te dan la energía alta? El yoga, la actividad física, la alimentación saludable, el buen descanso, meditación, si alguien hace meditación. Hay que tener... bueno, Agustina me dice que no la spoileé, pero bueno, le estoy dando el pie para lo próximo que viene y para tu clase de yoga que arranca ahora en un minuto. Tu clase de yoga. Porque todo está conectado. Todo está conectado. Miriam, mil gracias. Yo te despido y podemos hacer un segundo encuentro. Cuando quiera. Usted me dice, bueno, cuando quiera. Gracias por todo tu tiempo y gracias por tu sabiduría. Y perdón a las alumnas, a las aprendices de yoga que están esperando del otro lado, que sacamos el... Practicamos juntas. Ahí está. Ahora voy a abrir el Zoom. Bueno, mil gracias. Gracias a vos. Y vamos a una tandita ahí que tiene preparado el señor operador y viene el explo del día, el laboratorio del día, en este caso, el exploratorio de ideas ahí con Agustina y con Lauti.